toda la seguridad. ¿Qué sucede en el mundo? Le comentamos, diversos sectores empresariales de México pidieron al presidente Enrique Peña Nieto declarar zona de desastre económico al estado de Oaxaca. Mientras tanto, en Venezuela continúan las firmas para validar referendo revocatorio contra el presidente Maduro. En noticias del deporte nacional, Xelajú Mario Camposeco contrató a los servicios del delantero uruguayo Guillermo Acosta. Y por supuesto que hablamos de Croacia y Alemania, que ganan en sus fases, y Argentina finalista para la Copa América. En el mundo del espectáculo, noticias no tan buenas para Leonardo DiCaprio, que podría enfrentar una demanda por daños y perjuicios. Esto, bueno, conoceremos los detalles más adelante. ¿De qué se trata? 6 de la mañana, 44 minutos, tema central, las declaraciones de Roxana Valdetti, lo que hemos estado abordando esta mañana, lo que dice la fiscal en una entrevista a un matutino esta mañana, al periódico específicamente, se le pregunta sobre el tema y ella habla que es una campaña bastante orquestada. Leíamos esta mañana parte de las declaraciones y dice que es una estrategia, le preguntan, dice, la exposición de la declaración de Monzón, la intervención de Valdetti en la audiencia es una estrategia en contra suya. Y ella responde, dice, sí, yo veo una estrategia muy bien montada y organizada en contra del MP y la CICIG, es la reacción que se esperaba del crimen organizado. Esto dice ella. Exactamente, y es lo que están diciendo también muchos expertos y dicen, bueno, ¿qué tanto realmente, por ejemplo, tuvo tiempo de planificar Juan Carlos Monzón antes de entregarse? Porque recordemos, pasó prófugo de la justicia por varias semanas luego que se daba a conocer el caso La Línea. Y así entonces algunos se preguntan, o sea, ¿habrá tenido el tiempo de planificar quizá alguna estrategia? ¿Se tratará eso? Sus declaraciones, una estrategia para desvirtuar el trabajo del Ministerio Público, de la CICIG, y así entonces afectar el caso de cooptación del Estado. Es la pregunta que muchos están haciendo esta mañana y claro, el tema que nosotros vamos a estar abordando. Pero recordemos que el Ministerio Público y los fiscales han dicho que la declaración de Monzón es uno de los tantos elementos, que no es el único elemento que están tomando en cuenta. O sea, obviamente es una declaración importante, pero ellos en reiteradas ocasiones han dicho que hay una serie de pruebas, de documentos, de muchos otros testimonios, o sea que obviamente Monzón es una figura importante como parte de esta investigación, pero hay muchos otros testimonios también, no es solo el de él. Precisamente, y es lo que también están esperando ver los expertos, porque cuando hablamos de un juicio, cuando hablamos ya de términos legales, sí, se espera ver que el Ministerio Público pueda presentar esas pruebas, esas evidencias que corroboren lo que ha dicho Juan Carlos Monzón, porque cabal pone en tela de duda el tomar quizá la declaración de alguien como la única prueba, el elemento probatorio. María René, compañeros, se quedan ligados a proceso obviamente en el periodo hasta que se dé el juicio concretamente, pues ahí es cuando el Ministerio deberá presentar todas sus pruebas, obviamente, que debe tomar en cuenta el juez para ligarlos a proceso antes de eso, y también la defensa, pues todos los elementos para desestimar las mismas, ¿no? Y es que uno lo decía Otto ayer, ¿no? Que una vez surgen declaraciones de ciertos integrantes, luego también eso da la posibilidad de que hayan otros, ¿no? Que se vaya como armando este valor que van tomando ciertos personajes para poder dar declaraciones de lo que sucedía, también hablando de denuncias de casos de corrupción, contratos y demás. El tema es cómo desestabiliza este punto, como bien lo tocamos María René, toda esta situación, ¿verdad? Porque todo venía como en cierta forma, y esto viene a generar como un paréntesis donde empiezan a generarse diversos cuestionamientos en lo que consideran muchos un ataque directo a la gestión. Exacto. Y creando quizá una división no necesaria para nuestro país en este momento, ¿no? Vemos realmente ahora cómo quizá algunas personas que están siendo sindicadas dentro del caso de cooptación del Estado, algunas personas que están siendo afectadas precisamente por eso. Estamos hablando de Ángel González con los canales, estamos hablando también de algunos empresarios. Estamos viendo cómo quizás se están aliando y utilizando esas declaraciones de Juan Carlos Monzón para venir y contraatacar o quizá desvirtuar lo que está haciendo el Ministerio Público, llamar la atención a otro enfoque.
y vemos cómo se está creando esa división y algunos expertos dicen esto realmente no es lo que necesita el país ahora. No, y la importancia realmente de ver, porque sí, hemos escuchado en contra de todos los integrantes o los acusados de cooptación del Estado, incluso llamadas telefónicas. Hemos visto nosotros los guatemaltecos las pruebas de que los involucran. En casos anteriores, en el caso La Línea, en el caso del Agua Mágica. Claro, de TCQ, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede con las declaraciones que está dando Roxana Valdetti ahorita y Juan Carlos Monzón en contra de la fiscal general? Tenemos que ver pruebas también, porque una reunión, pues pudo haber pasado de todo en esa reunión, no nos dice absolutamente nada, una prueba de un BB chat. Realmente tenemos que ir más allá de ver qué era lo que realmente estaba Pero ruido generó, ¿verdad? esa es la realidad. Sí, en redes sociales generó bastante también, y lo que ustedes decían, pues de cierta forma van tergiversando entonces hacia dónde iba la investigación. Obviamente pues hay grupos negativos, positivos, pero sí, las redes sociales, que muchas personas que no tienen tal vez opción de leer la verdad o de tener algún medio importante, se dejan llevar por comentarios de tal vez delirios de opinión que tal vez no son tan buenos, y así es como ellos ahora, señores, la pregunta también es ¿por qué surge ahora esto? Exacto. Si ya Valdetti estuvo sentada allí por el caso Agua Mágica, por el caso La Línea, o sea, este no es un caso nuevo, no es la primera vez. ¿Por qué hasta ahora? ¿Qué intereses se tocaron? ¿Qué hay detrás de todo esto para que recién ahora surjan con esto? Si era que algo en teoría había ocurrido hace mucho tiempo atrás, ¿por qué utilizan esta estrategia a partir de ahora? Porque este es el momento, cuando ya lo podría haber hecho en ocasiones anteriores, ¿verdad? Bueno, recordemos que la declaración de Juan Carlos Monzón surge hace tan solo unas semanas y es circulada en medios de comunicación hace unas semanas. Sí, podría ser, dicen muchos, que es al ver esas declaraciones que los abogados de estas 57 personas, o algunos de los abogados de las 57 personas implicadas, dicen, hayan tomado como una estrategia, exactamente, como una nueva estrategia para llevar el caso y bueno, ver cómo podrían ahí tergiversar un poco. Le preguntaban a Tema Aldana si esto es algo que la obliga o la lleva a tomar la decisión de renunciar, y dice que mientras que no se lo pida a la gente honesta, Iván Velázquez está en permanente comunicación con ella, y como decía Velázquez, y se lo ha manifestado a ella, que el miedo no los paralice, hay que seguir investigando, hay que seguir tocando el tema. Se tardó mucho ya en que viniera un ataque contra la fiscal, y no dudemos que aparezca algo bueno contra Iván Velázquez, ¿verdad? Porque indudablemente esto tiene que ver con poderes fuertes, ¿no? Exacto, incrementando también la seguridad para estos personajes, para la fiscal. Conocemos que sí han redoblado la seguridad que la vigila a ella y a su familia, porque ahora sí se han dado a conocer quizá planes concretos que amenazan su vida y la de su familia. Ella misma lo decía, por primera vez siento temor, ¿no? Desde que inició todo este caso. Y hoy nuevamente, bueno, se reanuda esta audiencia. Ayer a las 9 de la mañana, 37 personas, bueno, se les dio la oportunidad de pasar a declarar, únicamente 9 de ellos lo hicieron, todos, excepto la persona de Codiza, de esta empresa de construcción, se declararon inocentes. Esta persona dice, yo sí me declaro culpable, y precisamente habló de los sobornos y las extorsiones que llegaba a realizar Juan Carlos Monzón a esa empresa. Vamos a seguir abordando este tema, ya vienen analistas a platicarnos ya desde una óptica, por supuesto, más jurídica en el contexto en el que se está desarrollando todo esto, pero vamos a recordar la pregunta que hoy, por supuesto, estamos haciendo para que la gente pueda dar a conocer su opinión, ¿no? Claro, ¿cuál es su punto de vista? Y vamos con Pedro, ¿cuál es la pregunta entonces en redes sociales? Así es, pues esta pregunta pues tiene que ver con todo lo que estábamos hablando hace pues unos momentos. La ponemos en pantalla para que usted también sea partícipe del día de hoy, de esta pregunta, de cómo está creciendo entonces el no con un 87% y un 13% apenas el sí. ¿Cree en las declaraciones que ha dado Roxana Valdetti en la audiencia de cooptación del Estado? Pues un rotundo no, y pues muy pocas personas entonces sí le creen. Usted puede seguir entonces siempre pues expresando a través del hashtag BLM Valdetti habla. Recuerde, tenemos el Twitter a su disposición, en nuestro Facebook también, y pues el @guatevisión_tv para que usted pues sea parte entonces del día de hoy en nuestras noticias y esta pregunta tan importante. Seguimos con más. Clima a esta hora, compañeros, 6:52, tema del día hoy, pero también las temperaturas son relevantes. Lorraine, vamos contigo, cuéntanos. Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible. Presenta.
Así es, compañeros, tenemos que seguir hablando de las temperaturas y es que para hoy continúa el ambiente húmedo e inestabilidad por el paso de una onda tropical del Caribe al Atlántico que estaría afectando desde el mediodía nuestro territorio nacional. En la mañana se mantendrá mayormente nublado con tormentas eléctricas aisladas que se desarrollan en la tarde. La temperatura máxima que podríamos tener para hoy sería de 23 grados centígrados con vientos de norte a este de 15 a 30 kilómetros por hora y las posibilidades de lluvia bajan a un 40%. El día de ayer teníamos un 20%, hoy se incrementa y en la noche se esperan lluvias para luego permanecer nublados en el resto de la noche. Se mantiene la posibilidad de tormentas eléctricas y la temperatura mínima que podríamos tener para hoy en la ciudad capital precisamente sería de 16 grados centígrados. Vamos a colocar en pantalla estas imágenes del día de hoy. Les compartimos estas impresionantes fotografías de Adolfo Sac en la que se muestra una explosión del volcán Santiaguito en Quetzaltenango mezclado con un rayo. Este volcán se mantiene en riesgo de generar similares o mayores explosiones a la sucedida, por lo que es sumamente peligroso permanecer a un radio aproximadamente de 3 kilómetros del complejo volcánico, según el INSIBUME y la Conred. Ayer se reportó entonces caída de ceniza en el Tumbador, el Nuevo Progreso, en San Marcos, Coatepeque. Asimismo, el volcán de fuego también ha estado en constante actividad, como el volcán de Pacaya, por lo que se le recomienda entonces a toda la población no ascender, por favor, a estos volcanes, porque la actividad volcánica continúa en el territorio nacional. Vamos a colocar en pantalla entonces más información que le mencionaba previamente con respecto a las temperaturas. Como le mencionaba, temperaturas máximas de 24 grados centígrados para la ciudad capital, mínimas de 16 grados y nuestra temperatura actual que es de 17 grados centígrados. Vemos entonces en pantalla a continuación el territorio nacional, cada uno de nuestros departamentos. Los cielos permanecen parcialmente nublados en su mayoría con posibilidades de lluvia que se extienden para el norte y la franja transversal del norte de nuestro país. El Caribe también podría haberse afectado con lluvia, sin embargo para la ciudad capital mantenemos posibilidades de precipitaciones de un 40% para que usted lo tome en cuenta previo a salir de casa. Son las 6 de la mañana con 54 minutos, información del clima que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos. Hacemos la pausa y ya volvemos. Quédese con nosotros porque todavía hay mucho para compartir. Faltan 6 para las 7. Cuando regresemos, estas y otras noticias. Al regresar hablamos de lo que está ocurriendo con las quejas de pasajeros y funcionarios por el estado de las instalaciones del aeropuerto. Polémica surge en el Congreso de la República por el descuento que se realizará al salario de los trabajadores de este organismo. Plagas de ratones y ratas, falta de medicamentos son los problemas que enfrenta el Hospital Regional de Occidente en Quetzaltenango. Tenemos más noticias y es que seguimos hablando de las polémicas declaraciones de Roxana Baldetti en contra de Thelma Aldana. Hay más deportes, no solamente el fútbol, hablamos de otras disciplinas también. Yo motivo a todo el pueblo de Guatemala que siga en este plan democrático que tiene, que se exponga, que salga a las calles, que se meta a las redes y que diga todo lo que piense. Aprovechémonos de la democracia que estamos actualmente y no dejemos que el pasado regrese con nosotros. Universales. Si vas seguro, estás tranquilo.